Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia UCIL. Frecuencia UCIL. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Radio Frecuencia UCIL desde casa. Mi nombre es Andrea Rodríguez y bienvenidos a este su programa Andrea te lo cuenta. Bueno, gente, en la transmisión de esta semana quiero hablarles sobre un tema bastante interesante. Yo creo que en algún momento hemos vivido esta experiencia. Y bueno, para no hacer esto más largo, vamos a empezar. Hoy les quiero hablar un poco más acerca de lo que es el déjà vu. Y bueno, yo creo que seguramente en algún momento de nuestras vidas hemos tenido esa sensación de estar en una situación que ya hemos vivido anteriormente, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, estemos en un sitio totalmente nuevo y con gente nueva, es posible que a veces en nuestra mente aparezca esa sensación de que nos hace creer que ya hemos estado en esa situación y en otro momento de nuestras vidas. Esto es lo que se le conoce como el déjà vu, un término francés que literalmente significa ya visto. Es una sensación muy curiosa y sorprendente que inunda nuestra mente y debido a ello existen muchas explicaciones y teorías acerca de qué es un déjà vu y por qué sucede. Y bueno, ahora les quiero dar una sencilla definición de lo que es un déjà vu. Para comenzar esta transmisión sobre qué es un déjà vu y por qué sucede, hablándote de la definición de este estado mental, por ejemplo, decimos que estamos teniendo un déjà vu cuando de repente nos da la sensación de que esa situación ya la hemos vivido con anterioridad. Esta se trata de una condición mental que hace que creamos que ya hemos, por ejemplo, estado en una situación bastante parecida, aunque en realidad sea totalmente nueva para todos nosotros. Tener un déjà vu es algo muy común y habitual en las personas. De hecho, alrededor del 70% de la población ya ha vivido esas experiencias a lo largo de toda su vida. Se trata de una sensación que, por lo general, suele ser bastante breve y muy fugaz. Aparece de una forma bastante espontánea y no existe causas concretas de que fomenten su aparición. Para esto se dice que existen 3 tipos de déjà vus que podemos experimentar todos. Los expertos, por ejemplo, en las ciencias cognitivas, indican que existen 3 tipos de déjà vus que se clasifican según las características en las que hayamos experimentado este suceso o este sueño, ¿no? Y bueno, son las siguientes. En primer lugar se encuentra el déjà vu, que literalmente significa ya vivido. Por tanto, esto se trata de la sensación que nos hace creer que esa situación al completo ya la hemos vivido. Es decir, es la afectación más completa y la que más se relaciona con el término genérico déjà vu que ya todos conocemos. En segundo lugar se encuentra el término déjà senti. Esto se trata de una sensación que nos hace creer que esa experiencia ya la hemos vivido, porque emocionalmente estamos repitiendo las mismas sensaciones. Sin embargo, no eres capaz de recordar nada más que la emoción que te provoca esa situación. Y en tercer lugar se encuentra el déjà visité. Ese es el término más común y esto hace referencia a tener la sensación de ya conocer un sitio, sí, pero también, por ejemplo, una casa, un despacho, un bosque, etc. Esa es una sensación muy desconcertante, pero también es muy poco frecuente. Ahora, el término déjà vu desde una explicación un poco más científica, ahora que ya, por ejemplo, ya conocemos qué es déjà vu, vamos a entender un poquito por qué sucede. Como ya hemos dicho anteriormente, eso se trata de una sensación que tiene lugar en el cerebro. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que hay alguna alteración del sistema cognitivo que nos hace vivir esta experiencia. Normalmente, cuando, por ejemplo, nuestra memoria recuerda algo del pasado, el cerebro activa un circuito del lóbulo temporal y bueno, esta es la manera que tiene nuestro órgano de que aparezcan los recuerdos en nuestra mente. Pero cuando, por ejemplo, tenemos un déjà vu, lo que ocurre es que este circuito se activa en un momento en el que no tendría que activarse y por lo tanto nuestra sensación es la que estamos teniendo un recuerdo. Es decir, los déjà vu aparecen por, en otras palabras decirlo, un fallo en el circuito cerebral que hace que tengamos esa sensación de experimentar un recuerdo cuando en realidad simplemente no lo hemos vivido, ¿no? Y eso es lo que causa confusión en las personas.
Ahora, yendo para cuáles son las causas de los déjà vus. Las causas de que aparezca este cortocircuito o fallo, como se le conoce científicamente, todavía son desconocidas. No se sabe realmente con exactitud cuáles son las causas de los déjà vus, pero los expertos sí que han detectado algunos factores comunes en las personas que los experimentan. Y bueno, son 4. En primer lugar se encuentra es vivir en un periodo de estrés. En segundo lugar está que las personas esto ocurre más que nada a personas con una mente bastante creativa e imaginativa. En tercer lugar, ocurre en personas muy inteligentes. Y en cuarto lugar, suele ser más común dentro de los 15 y 25 años de edad. Existe ese rango de edad. Pero lo que muchos se preguntan es, ¿qué pasa si tienes déjà vus constantes, no? Se dice que deberías ir a un médico para que te hagan un examen, porque ya como hemos dicho anteriormente, esta sensación aparece en un fallo en el lóbulo cerebral y por tanto, si los experimentamos de forma muy constante, es importante que acudamos a un médico. Ahora vamos con algunas de las teorías que existen acerca de los déjà vus, y esto se me hizo bastante interesante. En primer lugar se encuentra la teoría del universo paralelo. Por ejemplo, algunas de las personas asocian el hecho de experimentar déjà vu con que existan universos paralelos. De hecho, existe un físico llamado Michio Kaku que defendía que existe una posibilidad de que este hecho sea causado porque el cerebro humano tiene la capacidad de estar presente en varios universos. Esto suena bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, se dice que en estos casos se comparan las ondas cerebrales con las radiofónicas y por tanto, se considera que podemos vibrar al unísono con un universo paralelo que está en otra frecuencia a la realidad. Después se encuentra el recuerdo de nuestras vidas pasadas. Esta es otra teoría. También hay otras teorías más, por ejemplo, más místicas que se relacionan con los déjà vu, con las vidas de nuestros espíritus o almas. En estos casos se cree que estas vivencias no dejan de ser recuerdos, por ejemplo, de otras vidas que han tenido nuestro ente espiritual y por eso nosotros somos incapaces de recordarlas. Existen muchísimas otras teorías sobre los déjà vu, como por ejemplo que son producto de abducciones alienígenas y cosas así, pero sin embargo a nivel científico tan solo podemos tener claro que en realidad lo que ocurre es un fallo de conexión cerebral. Y esto hace que, por ejemplo, nuestra mente recree una situación nueva como ya vivida. Y bueno, al no existir actualmente pruebas 100% reales sobre el tema, es normal que el debate siga abierto y que estudios sigan investigando sobre el tema. Y bueno, es que en materia humana todavía hemos quedado muchísimo camino por recorrer. Y bueno, gente, ahora nos vamos a una pausa, pero regresamos con más sobre este tema. Nos vemos en unos instantes. Frecuencia USIL, el primer programa radial universitario del Perú. Frecuencia USIL. Frecuencia USIL, el primer programa radial universitario del Perú. Frecuencia USIL. Desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola en La Molina, Frecuencia USIL, programa producido por los alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola. Hola, muy buenos días, 9 en punto de la mañana y estamos acá en vivo y en directo desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola. Estás escuchando Frecuencia USIL. No te muevas, que ya regresamos con más en Frecuencia USIL. Muy pronto, una nueva temporada marcará tu frecuencia. Frecuencia USIL, nueva temporada. Somos Frecuencia USIL. Y bueno, gente, nos encontramos aquí de vuelta desde Frecuencia USIL y continuando con el tema acerca de los déjà vus. Ahora les voy a dar 3 curiosidades acerca de estos, ¿no? En primer lugar, se dice que viajar es un gran disparador. Estas experiencias más que nada están relacionadas típicamente con lugares y se sientan con más intensidad cuando vivimos experiencias novedosas en sitios completamente nuevos. Esto lo afirma Chris Moulin, quien es un investigador del Laboratorio de Psicología y Neurocognición en Grenoble, en Francia. Él
Él afirma que los lugares desconocidos ofrecen más que nada oportunidades de un conflicto entre la sensación de que algo es familiar y la certeza de que no puede tratarse de un recuerdo. Varios estudios constataron que cuando más viajamos, más experimentamos déjà vus. En segundo lugar, se dice que los jóvenes tienen más déjà vus. ¿Por qué se dice eso? Miren, los jóvenes pueden experimentar estas sensaciones al menos 1 o 2 veces al mes, pero la frecuencia se reduce al menos a la mitad cuando se llega a la edad de los 40 o 50 años y, bueno, después de los 60 años, con mucha suerte, si te ocurre un déjà vu, puede que solamente ocurra de una vez al año nada más. En tercer lugar, se dice que los déjà vus están relacionados con la memoria. ¿Y por qué se dice esto? Los científicos creen que esta sensación está relacionada con una parte del cerebro llamado lóbulo temporal. Una de las explicaciones más aceptadas es que el déjà vu está relacionado con el proceso de almacenamiento de la memoria. Por ejemplo, un lapsus o retraso cuando percibimos estímulos pueden darnos la sensación de que algo ya lo hemos vivido o lo hemos visto. Hay un estudio realizado por Anna Cleary, Anthony Reals y Jason Nomi que fue publicado en el año 2009 en la revista Psychomotric Bulletin and Review y apunta a otra explicación bastante interesante también. Estos investigadores señalaron que, por ejemplo, el ser humano no tiene la facilidad para recordar la configuración de los objetos. Nos cuesta tener un recuerdo basado solamente en la configuración de objetos. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Así para poder entenderlo un poquito mejor. Imaginemos, ¿no? Si estamos en un lugar con objetos desconocidos, pero dispuestos en una forma similar a otra situación en la que hemos estado en el pasado o hemos vivido en el pasado, tendremos una sensación de familiaridad, pero no tendremos un recuerdo específico de este lugar. Por ello, por ejemplo, cuando vemos un lugar con una configuración semejante a otra familiar, es aquí donde tenemos la sensación de haber estado allí en el pasado. La experiencia que nos deja el déjà vu es una manifestación del sistema usado por nuestra memoria para comunicarnos que estamos en una situación bastante familiar. Y bueno, esta es la razón por la que hemos llegado a sentir que ya hemos visitado o ya hemos vivido alguna situación, ¿no? Porque la configuración entre ambos es bastante similar. Y es aquí entonces donde cuando la memoria nos indica que una experiencia es conocida o similar, y es así donde se manifiesta el famoso déjà vu. Y bueno, gente, según las conclusiones de un estudio que se realizó realmente hace poco, bueno, no hace poco, pero recientemente, la última investigación se realizó en el año 2019, en octubre del 2019, y la explicación que nos dan es que el cerebro humano detecta una memoria falsa. Y bueno, algo que quiere recordar no está almacenado. Rápidamente, en este caso, escanea los bancos de memoria en busca de este recuerdo, y ese es el momento exacto en el que se activa la zona de toma de decisiones. Sin embargo, se dice que el recuerdo no está ahí, y es aquí cuando se produce esa extraña sensación, bueno, el momento en el que el cerebro se rinde y admite que se ha producido un fallo. Según este punto de vista, el déjà vu no sería más que un mecanismo de alerta que, en el caso de producirse, esto indica que tu cerebro es capaz de cuidarse por su propia cuenta y, bueno, más que nada por su propia integridad. La muestra utilizada por el estudio no es lo suficientemente grande como para alcanzar conclusiones precipitadas. Se sabe que en un futuro los científicos que han realizado muchas de estas pruebas sobre este tema no piensan dejarlo ahí, simplemente quieren seguir porque no se ha llegado a una respuesta. Los científicos que han elaborado piensan profundizar para poder así llegar a conclusiones más exactas, ampliando el número y variando los sujetos utilizados por sus experimentos. Y bueno, gente, yo quise hablar de este tema porque me parece bastante interesante el hecho de que obviamente todos hemos vivido estas experiencias y simplemente en el momento cuando pasa y recuerdas que esto ya te pasaba en un sueño, te quedas como que en shock porque no sé, se te vienen muchas preguntas a la cabeza. ¿Por qué sucede? ¿Será que soy la única a la que me pasa?
o cosas así, ¿no? Preguntas que se nos vienen a la mente por la confusión misma, ¿no? Y bueno, gente, espero hayan disfrutado de esta transmisión y nos vemos en una próxima. Bye. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL.